Capítulo 2. Santidad, sacerdocio y sacrificios en el tabernáculo. Tipo de la Iglesia de Dios. Ahora analicemos algunas cosas simbólicas de limpieza y santidad vinculadas al antiguo tabernáculo para tratar de captar su grado de conexión y significado con el templo o iglesia espiritual que Jesús está construyendo y también con el increíble potencial humano que todavía está en construcción. En la antigüedad, Dios usó el tabernáculo como sede y símbolo de limpieza y santidad, los requisitos previos y los medios para tratar con él. Si vamos ahora al Antiguo Testamento, vemos un tipo de templo de Dios en el desierto, un santuario portátil o tabernáculo de reunión dentro de la nación de Israel. Era la morada terrenal de Dios construida por Moisés de acuerdo con instrucciones específicas y el modelo celestial que Dios mismo le mostró. Entonces, como dice el libro de Hebreos, ellos, los sacerdotes, sirven como copia y sombra del santuario celestial, la Jerusalén de arriba. Hebreos 8, versículo 5, Gálatas 4, versículo 26. Dado que el tabernáculo era una copia y sombra del santuario celestial, y dado que el santuario celestial significa que es la morada desde la cual nuestro Dios Todopoderoso gobierna todo el universo, debería sugerir la preocupación más grande e importante debido a la presencia y la todopoderosa actividad de Dios en él, y especialmente debido a que es el único medio, el camino, para que el pueblo de Dios tratara con él. Así que el hecho más extraordinario, milagroso y significativo vinculado a este tabernáculo fue la santa presencia de Dios y su gloria manifestada en el arca del testimonio, llamada el santuario o lugar santísimo, en la tienda de reunión que estaba separada por un velo del lugar santo, llamado en el libro de Hebreos la primera parte. En Mateo 12:4 Jesús mismo se refirió a este mismo tabernáculo antiguo como la casa de Dios. Este mismo tabernáculo también se llama el tabernáculo del Señor, número 16, versículo 9. El tabernáculo de la tienda de reunión, Éxodo 41, y el tabernáculo del testimonio, Éxodo 38, versículo 21, y Números 1, versículos 50 y 53. Además, Cristo declaró cuál era el propósito espiritual más grande de su ministerio. Edificaré mi iglesia, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18. Por lo tanto, el apóstol Pablo se refirió a la naturaleza de esa misma iglesia, porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo se deshiciere, nuestros cuerpos mortales, tenemos un edificio de Dios, una casa llena de la presencia de Dios, no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios 5, versículo 1. Y también sabemos que a nuestros cuerpos individuales se les llama un tabernáculo. Sí, creo que justo es, mientras yo esté en este tabernáculo, saber que en breve debo abandonar el cuerpo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 14. Entonces podemos afirmar ahora que el templo de Dios que Jesús está construyendo, el cual somos nosotros, debería tener la apariencia física del tabernáculo antiguo, puesto que somos carne o cuerpos mortales que están destinados a ser disueltos. Y por otro lado, nosotros, al mismo tiempo, estamos en proceso de construcción espiritual cuyo fin será una casa llena de la presencia de Dios, no hecha de manos, eterna en los cielos. El antiguo tabernáculo físico del Señor podría ser considerado como un plano del gran proyecto espiritual de Dios que Él está llevando a cabo en su santo templo hoy, el cual templo vosotros, o sea nosotros, sois. En los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, encontramos las instrucciones y mandamientos de Dios de cómo el sacerdocio levítico, bajo el liderazgo de Moisés y Aarón, debería construir y ocuparse del tabernáculo, y después de esto encontramos instrucciones y mandamientos
sobre la construcción y el manejo del templo de Dios bajo el liderazgo de Salomón en el libro de Primera de Reyes. ¿Cuál fue el lugar específico más importante en el tabernáculo o templo? El arca del pacto. El arca del pacto dentro del lugar santísimo, sobre el cual estaba el propiciatorio o trono de misericordia. El arca del pacto era una caja de oro colocada en el lado oeste del tabernáculo, dentro de la cual encontramos las 2 tablas de la ley, una urna llena de maná y la caña de Aarón. Pero en el templo solo encontramos las 2 tablas de la ley. Sobre esta caja encontramos una tapa de oro llamada el propiciatorio, u oráculo de Dios, que simboliza el trono de Dios, sobre el cual había 2 querubines de oro con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio del lugar santísimo, es decir, el santuario o el altar, y sus rostros en actitud de reverencia miraban al propiciatorio. Sin embargo, los 2 querubines del templo de Salomón eran más altos que los del tabernáculo, cuyas alas alcanzaban las paredes de la habitación. ¿Por qué el simbolismo relacionado con el tabernáculo y luego con el templo debería ser tan interesante para nosotros hoy? Al observar algunos simbolismos involucrados tanto en el tabernáculo como en el templo, podemos ver que el oro y el lino blanco simbolizan la santa dimensión espiritual eterna, la naturaleza divina o el carácter de Dios, tan diferente del altar exterior de las ofrendas quemadas y los otros utensilios hechos de bronce y colocados en el este, que en consecuencia simboliza la dimensión material dura y temporal del carácter del hombre. Además, había un velo de lino que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Inmediatamente y frente al lugar santísimo encontramos el altar del incienso, y al sur un candelero o lámpara de aceite frente a la mesa de los panes de la presencia, al norte. Por alguna razón significativa y aparente, había 10 candeleros y 10 mesas de pan de la presencia mutuamente frente a cada uno en el lugar santo del templo de Salomón. Pero la Enciclopedia Británica hace la siguiente aclaración. El segundo templo, construido después de que los judíos regresaron del exilio en Babilonia, contenía una menora, candelero. En ese tiempo, el hecho clave era la presencia de Dios manifestada físicamente durante el día, como columna de nube, y durante la noche, como columna de fuego. Aunque fue una manifestación visible de Dios, esos pilares de nube y fuego pueden significar una especie de esencia que rodea o protege su majestuosa presencia. De manera paralela, el aspecto más importante dentro del templo espiritual de Dios, la Iglesia de Dios, es la forma en que la presencia de Cristo, nuestro sumo sacerdote, se ha manifestado espiritualmente en cada uno de nosotros, su Espíritu Santo, durante el día y la noche. Aunque nuestro enfoque como verdaderos cristianos debería ser hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo por el Espíritu Santo de Dios para lograr el increíble potencial humano, el reino de Dios. Sin embargo, vemos que somos seres carnales, temporales, lidiando con un ambiente físico y material en deterioro. La perspectiva dualista que hemos aprendido del señor Herbert W. Armstrong encaja bien en este contexto, tanto con el tabernáculo o templo físico como con nuestros carnales seres humanos individuales. Tengamos en cuenta el material dorado del santuario o lugar santísimo y el lugar santo, y el material de bronce de los utensilios exteriores, o sea, el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios, la fuente y su base. Según Éxodo 40, la posición del tabernáculo era de oriente a occidente, teniendo simbólicamente el trono de Dios en occidente, por lo cual esto parece sugerir que dado que la entrada de esta tienda se colocó en el este, así como la entrada del Edén, que estaba cerrada y custodiada por un querubín, esto significaría que la tienda simboliza el jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida. Ahora bien, Dios estaba abriendo solemnemente la puerta del huerto del Edén, esta vez solamente a Aarón y sus hijos, su sacerdocio singular, y en segundo lugar a la casa de Leví, que se convirtió
en el elegido de entre los elegidos, asumiendo que el pueblo de Israel como un todo fue elegido también de entre todo el mundo. Aparentemente, a lo largo de las escrituras vinculadas a este antiguo tabernáculo templo, así como a la iglesia que Jesucristo comenzó a establecer, el propósito de Dios nos ha estado enseñando la gran diferencia en la naturaleza entre su siempre buena santidad, la dimensión espiritual infinita, el árbol de la vida que Él le había ofrecido a Adán y Eva, y nuestra existencia temporal pecadora físico-química que eligieron Adán y Eva, cuyo final seguro es la muerte. Por lo tanto, nosotros, la Iglesia de Dios, en arrepentimiento, deberíamos buscar lo que Adán y Eva rechazaron. Dios es el gran alfarero maestro de todos. Así entonces parece que el otro aspecto de su propósito de establecer el tabernáculo, cuando Dios era el rey de Israel, y luego el templo, cuando el hombre era el rey de Israel, fue que éste le sirviera para manifestarse a su pueblo y como un medio para enseñar al pueblo de Israel a temerlo y a conocerlo, y luego la forma en que los cristianos deberían tratar con él para lograr la meta, y también para enseñar a su iglesia su gran plan maestro de salvación, al guardar cada una de las fiestas santas de Dios en el tabernáculo. En perspectiva, podemos ver el tabernáculo, la morada de Dios, en el centro de la tierra habitada del pueblo de Israel, teniendo los levitas inmediatamente a su alrededor, cuya herencia era Dios mismo. Dios les dio la herencia espiritual del reino de Dios, y fueron quienes Dios eligió en lugar de todos los primogénitos de las familias, y de ellos eligió a Aarón y sus hijos para ser su sacerdocio, quienes exclusivamente construirían y ministrarían su casa. Hemos comprendido realmente la gran importancia que Dios otorgó al sacerdocio arónico y subsidiariamente al resto de los levitas, de los cuales solo Aarón y sus hijos eran sus sacerdotes, puesto que su servicio también era una copia y sombra, según Hebreos 8, 4 al 5, del sacerdocio de Melquisedec hoy. Moisés y Aarón vinieron de la tribu de Leví, y Dios designó a Moisés para consagrar o santificar todo el tabernáculo, que incluía a Aarón y sus hijos. Y ungirás con él un aceite santo de la unción, la tienda de reunión y el arca del testimonio, y la mesa y todos sus utensilios, y el candelabro o candelero y sus utensilios, y el altar del incienso y el altar de las ofrendas quemadas, con todos sus utensilios y la fuente y su base. Los consagrarás para que sean muy santos. Todo lo que lo toque se volverá santo. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás, para que le sirvan como sacerdotes. Esta solemnidad de consagración indica la relación más cercana, única y directa que Dios había planeado tener con algunos sacerdotes humanos que Él estaba constituyendo. Así que esto debería despertar nuestra mente para ser tan respetuosos con el tan elevado oficio del sacerdote, lo que debería implicar una actitud similar hoy hacia el verdadero ministerio de Cristo. Y dirás al pueblo de Israel: este será mi aceite de la santa unción en todas tus generaciones. No se derramará sobre los cuerpos de hombres comunes. Éxodo capítulo 30, versículos 26 a 32. Evidentemente, puesto que Moisés fue quien consagró a los sacerdotes, él mismo ofició como líder del sacerdocio arónico, como está escrito en Salmos 99, versículos 5 al 6. Ensalza al Señor nuestro Dios, adórale en el estrado de sus pies, santo es Él. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. La Biblia King James traduce la última parte del versículo 5 así: adorad al estrado de sus pies, porque Él es santo, lo que da la única razón para adorarlo. Por lo tanto, esto revela cuán serio, elevado y significativo es ser santo a la vista de Dios, de acuerdo con su carácter y naturaleza perfectos.
Veamos otro aspecto. Dios le dio la tribu de Leví a Aarón y sus hijos como dádiva, y ordenó a Moisés que los consagrara también. Y darás a los levitas a Aarón y sus hijos. Les son enteramente dados de entre el pueblo de Israel, en lugar de todo primogénito que abre el vientre entre el pueblo de Israel. Y Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, iba a ser el principal de los jefes de los levitas y de tener la supervisión de los que tenían cuidado del santuario. Números 3, versos 9, 12 y 32. Y el Señor dijo a Moisés: toma a los levitas de entre el pueblo de Israel y purifícalos, y así harás con ellos para purificarlos, rociarlos con agua de expiación, y que os permitan pasar navaja por todo el cuerpo, lavar sus vestidos y limpiarse. Cuando presente a los levitas ante el Señor, el pueblo de Israel, o sea, los líderes de sus tribus o los ancianos de la congregación, y pondrán sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón a los levitas delante del Eterno como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que sean de ellos para servir al Eterno. Entonces los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los becerros, y ofrecerás uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor, para hacer expiación por los levitas. Y harás que los levitas atiendan a Aarón y a sus hijos, y los ofrecerás como ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre el pueblo de Israel, y los levitas serán míos, y he dado los levitas como dádiva a Aarón y sus hijos de entre el pueblo de Israel, al pueblo de Israel, para que hagan el servicio a Israel en el tabernáculo de reunión. Números 8, versículos 5 al 7, versículos 10 a 14 y 19. Entonces podemos ver que el orden sacerdotal, incluidos los levitas dados como un don al sacerdocio, son inherentes al tabernáculo o templo y a la elección de Dios para servirle como su porción, su herencia. Por lo tanto, el requisito de estar físicamente limpio y espiritualmente santo era el requisito previo para ser aceptable en el servicio de la casa de Dios. Y el carácter de los sacerdotes del tabernáculo. ¿Por qué y para qué se establecieron los sacerdotes o cualquier orden del sacerdocio? Todos conocemos la primera referencia a un sacerdote en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Es interesante notar que pan y vino son inherentes a un sacerdocio y por lo tanto al tabernáculo o templo. Observando las circunstancias aquí y tratando de entender el momento en que aparece Melquisedec, uno puede afirmar que Melquisedec sacó el pan y el vino como símbolos o señas de liberación o salvación de la muerte o de la amenaza de muerte. Por seguro, él sabía que ese pan y vino se establecería más tarde como parte de las continuas ofrendas quemadas que día a día se ofrecían en su tabernáculo y templo, y después de su primera venida a la tierra, como símbolos de su carne y sangre, respectivamente, para ser comidos por su iglesia, su cuerpo, en la Pascua. También conocemos el oficio de sacerdote, como dice el libro de Hebreos. El Melquisedec está habilitado en todo tiempo para salvar a los que son atraídos a Dios por medio de él, puesto que él siempre vive para interceder por ellos. Hebreos 7, versículo 25. Y se convirtió en la fuente de eterna salvación a todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículo 9. El señor Herbert W. Armstrong enseñó, como se revela en el libro de Hebreos, que el sumo sacerdote en el tabernáculo era un tipo de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Creo que si entendemos en su totalidad el simbolismo involucrado y la actuación de los sacerdotes y levitas alrededor y dentro del tabernáculo o templo,
como una copia y sombra de las cosas celestiales para enseñarnos, podríamos descubrir nuevamente la gracia de Dios hacia nosotros y ese aspecto clave espiritual, o aspectos que necesitamos restaurar en nuestras mentes o hacerlo parte de nuestras vidas para realmente suplir los requisitos del pacto con Él. Es necesario decir ahora que el libro de Hebreos nos enseña cómo y por qué el sacerdocio arónico fue cambiado por otra orden sacerdotal superior, la orden de Melquisedec. El primero, terrenal, temporal y sin efecto contra el pecado. Este, segundo, celestial, eterno y fuente de eterna salvación. ¿Por qué los levitas, excluidos a Aarón y sus hijos, no participaron en el servicio del lugar santo ni del lugar santísimo? ¿Por qué los levitas fueron entregados a Aarón y sus hijos como dádiva? ¿Qué significa eso? Hablando de un mediador como el papel más importante de un sacerdote, Jesucristo, el libro de Hebreos dice: por tanto, Él es mediador de un nuevo pacto. Sabemos, un mediador es un agente que actúa en nombre de cualquier otra persona ante una tercera persona. En este sentido, es un representante de un ser humano ante Dios. Levítico 4 nos presenta el ambiente en torno de un sacerdote, un mediador acostumbrado a realizar su oficio. Había 4 categorías de personas de oferentes con respecto a las ofrendas por el pecado. Y el primero en ser considerado fue el caso de una ofrenda por el pecado de un sacerdote, que dice: si es sacerdote ungido el que peca, así trayendo la culpa al pueblo, Levíticos 4, versículo 3, lo cual involucra este tipo de pecado automáticamente sobre todo el pueblo de Israel, lo que significa que esta falla del sacerdote representa una falla de todo el pueblo de Israel, por lo cual podemos ver aquí la función representativa de los sacerdotes ante Dios. Según Levítico 4, los sacerdotes ejercían su oficio de liderazgo general del pueblo de Israel, pero había otras subcategorías de líderes, como los ancianos de la congregación y un gobernante. Y en la base de cualquier categoría estaba la gente común. Este mismo capítulo indica: cuando la ofrenda por el pecado era cometida por cualquier persona bajo categoría de liderazgo, el animal a ser sacrificado siempre sería un macho. Pero cuando era una persona común, sin ningún liderazgo, entonces el animal sería una hembra. ¿Cuál fue el propósito de tales categorías de personas y animales? Es interesante lo importante que ha sido el tema del gobierno para Dios Todopoderoso. Cualquier macho, sea animal o humano, siempre simboliza el liderazgo y autoridad. Y al mismo tiempo, cualquier hembra está siempre, por naturaleza, vinculada a un estado subordinado al macho. Sin este orden típico no parece comprensible el carácter de Dios, ni su plan de salvación, ni su tipo de gobierno, ni la reproducción milagrosa de los organismos vivientes en la tierra. Volviendo a la pregunta sobre los levitas dados como dádiva al sacerdocio arónico, puesto que el sacerdocio representa liderazgo y autoridad sobre quien esté bajo este liderazgo, debe representar una especie de mujer, como en cualquier pacto matrimonial donde encontramos a una esposa sometida a un marido. Entonces los levitas fueron entregados como un padre, o sea Moisés, da a su hija en matrimonio a un hombre que será su líder, o esposo. Por supuesto, entonces, a partir de ese momento podemos ver la estructura de gobierno familiar que Jesucristo mismo anunció que construiría en su iglesia, con Él como su cabeza. Evidentemente, si los levitas eran una especie de novia, los sacerdotes eran una especie de novio. Por otro lado, hemos aprendido que cuando Aarón o cualquiera de sus hijos ejercía como sumo sacerdote, representaba a Jesucristo. Asimismo, sabemos que la palabra iglesia simboliza a una mujer o cuerpo de Cristo. Toda mujer está formada por una cabeza y un cuerpo. Por lo tanto, espiritualmente, el ministerio de la iglesia representa la cabeza de la iglesia y la membresía su cuerpo. Ahora tenemos la siguiente estructura de gobierno de arriba hacia abajo.
Primera línea, Dios el Padre. Segunda línea, Jesucristo, Rey y Sumo Sacerdote. Tercera línea, Aarón y sus hijos, o sea, el sacerdocio del Antiguo Testamento y el ministerio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y en la cuarta línea, la tribu antigua de Leví y su membresía de la Iglesia del Nuevo Testamento. Los dos altares y las ofrendas sacrificiales. Había dos artefactos importantes dentro del tabernáculo o templo. Primero, en el atrio exterior de la tienda de reunión, llamado altar de bronce o altar de ofrendas quemadas, donde los ancianos de la congregación, en nombre del pueblo de Israel en su conjunto, al tiempo que cualquier hombre o sacerdotes también, acostumbraban a matar animales para ofrecerlos según una variedad de transgresiones de la ley de Dios, o voluntariamente, o por acciones de gracias, donde se quemaba la grasa sobre él y se derramaba su sangre alrededor como sombra o copia de la sangre de Cristo. En segundo lugar, en el lugar santo, también tenemos el altar dorado del incienso, donde los sacerdotes entraban con un poco de sangre del animal muerto para verterla hacia el velo o para ponerla sobre los cuernos del altar, y adicionalmente el incienso ardiente correspondiente o el derramamiento de vino como libación. Todos conocemos el propósito general de una variedad de ofrendas que se realizaban en dichos altares de acuerdo con la prescripción de Dios, pero encontré interesante analizar algunos detalles singulares en torno a algunas ofrendas que tenían que ver con el comportamiento de las personas y su conciencia, puesto que todo lo escrito en torno a Israel en el Antiguo Testamento le sucedió como advertencia, pero fueron escritos para nuestra instrucción. Primera de Corintios 10, versículo 11. Por tanto, individualmente debemos examinar cuidadosamente tal instrucción para cuestionar nuestro estado y comportamiento espiritual actual, ejerciendo la fe de Cristo, para que podamos tener la seguridad de determinar si cada uno de nosotros es realmente bien aceptado por Dios el Padre, pues de ello depende triunfar cada día o de arrepentirse y de intentar reconciliarnos nuevamente con Dios. Es importante recordar que el oficio subsidiario de los levitas dentro del tabernáculo los excluyó de entrar en la tienda de reunión, donde solo Aarón y sus hijos estaban autorizados a entrar. Así entonces, el rango de su oficio en el tabernáculo incluía solo el área de bronce, o sea, el altar de las ofrendas quemadas y la fuente, aunque los hijos de Coat fueron elegidos exclusivamente para ocuparse del arca del testimonio, los utensilios del lugar santo y su transporte, toda vez que Dios le ordenara a Moisés que moviera el tabernáculo. Veamos primero este problema relacionado con los levitas y preguntémonos, ¿cómo se las arreglarían entonces los levitas para tratar con Dios si no podían entrar en la tienda de reunión? Dado que los levitas fueron santificados mediante una solemnidad descrita anteriormente, según Números capítulo 3 y 8, ¿por qué no podían entrar en la tienda de reunión? Necesitaban un mediador, de modo que debían estar representados necesariamente por la orden sacerdotal de Aarón, y dado que fueron santificados, necesariamente debía haber un lugar para ellos en ella. Entonces, ¿qué representaban los levitas dentro de la tienda de reunión, específicamente dentro del lugar santo? Podemos ver las siguientes 4 cosas en el lugar santo. 1. El candelero. 2. El altar del incienso. 3. La mesa del pan de la presencia. 4. El velo. Anteriormente vimos que el velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Inmediatamente y frente al lugar santísimo encontramos el altar del incienso, y sobre sus 4 cuernos a veces los sacerdotes tenían que poner algo de la sangre del animal sacrificado para hacer expiación por, y también quemar incienso todos los días, como olor agradable al Señor. Allí también tenemos el candelero que simboliza la iglesia. Apocalipsis 1, versículo 20. Ahora veamos la mesa del pan de la presencia, sobre el cual Dios ordenó lo siguiente a Moisés.
Y tomarás harina fina y cocerás 12 tortas de ella. En cada torta habrá 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 filas, 6 en fila, sobre la mesa de oro puro. Cada día de reposo Aarón las pondrá en orden delante del Señor continuamente en nombre del pueblo de Israel como un pacto para siempre. Levítico 24, versículos 5 al 6 y 8. Debemos recordar cómo fueron elegidos los levitas en lugar de cada primogénito de los hijos de Israel. Y si proyectamos a estos primogénitos en un período de tiempo, podemos probar que serían los líderes del pueblo de Israel. Entonces, en este sentido, los levitas representaban a todo el pueblo de Israel ante Dios en todo lo relacionado con el oficio del sacerdocio arónico. Nuevamente, dentro del lugar santo, ¿qué representa a los levitas? Por supuesto, las 12 tortas de harina fina. Allí tenemos una especie de cadena compuesta de esta manera. 1. Todo el pueblo de Israel. 2. La tribu de los levitas, los primogénitos, que representaban a todo el pueblo de Israel. 3. El sacerdocio arónico que representaba a los levitas que se les había dado como dádiva. Retomando Levítico 24, uno puede preguntarse, ¿fueron las 12 tortas una ofrenda? En los versículos 7 y 9 dice, y pondrás incienso puro con cada hilera de tortas o lonjas de pan, para que vaya con el pan como porción conmemorativa para ser ofrecida por fuego al Señor. Y será para Aarón y sus hijos, y comerán en un lugar santo, ya que es para él una porción santísima de las ofrendas quemadas para el Señor, un mandamiento perpetuo. Puesto que el versículo 5 dice, y tomarás harina fina y cocerás 12 tortas de ella, podemos ver que en realidad se trataba de una ofrenda de cereales. Por lo tanto, si queremos saber el contenido de estas tortas, debemos buscar todo lo relacionado con las instrucciones de las ofrendas de cereales. Cuando alguien trae una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de harina fina. Derramará aceite sobre ella y pondrá incienso sobre ella. Cuando traigas una ofrenda de cereal cocida en el horno como ofrenda, serán tortas de harina fina sin levadura mezcladas con aceite. Y lo que quede de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es una parte santísima de las ofrendas encendidas al Señor. Sazonarás todas tus ofrendas de cereales con sal. No dejarás que la sal del pacto con Dios falte en tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Levíticos 2, versículo 1, 4, 10 y 13. Cada detalle a lo largo de las instrucciones de Dios a sus antiguos siervos ha sido cuidadosamente evaluado por Dios en vista de las enseñanzas que su futura iglesia de Cristo necesitaría. Por lo tanto, los ingredientes o elementos involucrados en esas 12 tortas poseían una variedad de significados. Tortas sin levadura, por ejemplo, sin el símbolo de pecado o la vanidad, la levadura. Aceite de oliva, que significa Espíritu Santo. Incienso, que significa olor agradable de un alma limpia que confiesa sus pecados o presenta una acción de gracias a Dios, como nube mecida ascendiendo al cielo, un mensajero que trae buenas noticias. Sal, preservación como recuerdo del pacto de Dios con su pueblo. Las 12 tortas entonces eran una ofrenda de cereal íntimamente relacionada con la ofrenda quemada continua, diaria, en el altar de las ofrendas quemadas. ¿Fueron ofrecidos por Moisés los levitas como una ofrenda en el tabernáculo? Cuando presentes a los levitas ante el Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre los levitas, y Aarón ofrecerá a los levitas delante del Señor como una ofrenda mecida del pueblo de Israel, y los ofrecerá como ofrenda mecida al Señor. Números 8, versículos 10 al 11 y 13. Ha habido muchas especulaciones sobre el significado del pan de la presencia y su mesa con todos sus utensilios. Sin embargo, sabemos que solo la Biblia se interpreta a sí misma y los siervos de Dios pueden entender el por qué y el qué.
Dios enseñó que todo en la tienda de reunión tenía que ser asistido por el sacerdocio. Así que en Primera de Crónicas 9:32 leemos: también algunos de los parientes de los coatitas habían estado a cargo del pan de la presencia para prepararlo cada sábado. Ya vimos arriba que la mesa de los panes de la presencia estaba colocada al norte y frente al candelero que algunos sacerdotes debían mantener en una condición de encendido continuo todos los días y noches, y el altar del incienso también a la misma hora y estado del altar de las ofrendas quemadas. Cada sábado algunos sacerdotes cambiaban los panes de la presencia viejos por otros nuevos y comían los viejos con sus familias en un lugar santo. Ahora podemos ver la relación entre el pan de la presencia y el sábado. Además vimos cómo el pan y el vino también estaban relacionados con Melquisedec y su sacerdocio y reino. Hay una conexión entre esta ofrenda y la libación de vino o una ofrenda de bebida de vino alrededor del altar del incienso. Pero había una conexión inherente, como se definió anteriormente, entre cualquier ofrenda de cereales y la ofrenda quemada continua. No había ofrenda quemada sin ofrenda de cereales. Así que Dios parece absolutamente decidido a mantener toda la simbología involucrada en el sistema de sacrificios del tabernáculo y el templo, cada día en las mentes de su pueblo, pues todo eso era sombra del plan de salvación eterna a través de Jesucristo como nuestro Salvador y sumo sacerdote, y también incluía el anuncio del Evangelio del Reino de Dios, como se reveló en Hebreos 4, versículo 2, para una buena nueva, Evangelio, vino a nosotros como a ellos. Y sabemos que Cristo mismo y sus apóstoles anunciaron ese mismo Evangelio más tarde a través de sus obras fieles, como está escrito también en 1 de Pedro 1, versículo 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra, Jesucristo es la palabra, es la buena nueva, el Evangelio, que les fue predicado. Además había 3 propósitos por cumplir. 1, revelar su naturaleza divina y santa y la forma de recibirla como dádiva. 2, enseñar a su pueblo a conocerlo. Y 3, temerlo con reverencia. Jesucristo, como la diestra de Dios, el Padre, el Verbo, portavoz, fue, es y será la figura central a lo largo de toda la Biblia y la historia. Así que analicemos el simbolismo en torno de la ofrenda quemada diaria. Y el Señor habló a Moisés diciendo: esta es la ofrenda encendida que ofrecerás al Eterno, 2 corderos de 1 año sin mancha, día tras día para la ofrenda del continuo sacrificio. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás en la tarde, y la 10ª parte de un efa de harina para ofrenda, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite batido. Es una ofrenda quemada continua que fue ordenada en el monte Sinaí para olor grato, un sacrificio hecho por fuego para el Señor, y su libación será la 4ª parte de un hin por un cordero. En el lugar santo harás que se derrame el vino fuerte al Eterno como libación, y el otro cordero también ofrecerás, conforme a la ofrenda de la mañana, y como la libación del mismo, le ofrecerás ofrenda encendida de olor grato al Eterno. Números 28, versículo 1 y versículo 3 al 8. El fuego, símbolo del carácter santo y santificador de Dios. En primer lugar, veamos el elemento fuego como una de las características más destacadas en estas ofrendas quemadas continuas, un sacrificio hecho por fuego. Bíblicamente, ¿qué significa fuego? ¿Tiene el fuego que ver con la naturaleza de Dios o el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo manifestó el Dios Todopoderoso, Creador, su gloriosa presencia sobre el monte Sinaí? En la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos. Definitivamente la naturaleza de cualquier trueno es fuego. Y una densa nube, humo de los truenos, sobre el monte, y un toque de trompeta muy fuerte, y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se detuvieron al pie del monte, y el monte Sinaí fue envuelto en humo, porque el Eterno descendió sobre él en fuego, y su humo subió como el humo de un horno, y todo el monte tembló mucho. Éxodo
19, versículos 16 a 18. Evidentemente, el fuego y la presencia de Dios parecen ser un solo evento. Cuando Salomón terminó la construcción del templo y llegó el momento de realizar la ceremonia de su dedicación, ocurrió un evento con fuego celestial. Fuego y la gloria del Señor en una relación interconectada. Cuando Salomón hubo terminado de orar, el fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda quemada y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Recuerde, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo como columna de nube a la luz del día y como columna de fuego al atardecer. Y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Y cuando todos los hijos de Israel vieron cómo el fuego descendía y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, adoraron y alabaron al Señor. Segunda de Crónicas 7, versículos 1 al 3. En Hebreos 12, versículo 29, Dios se revela de esta manera: porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra de Dios es como fuego, dice Jeremías 23, versículos 28 a 29. ¿Qué es la paja al trigo?, dice el Señor. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como un martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, versículos 28 a 29. En Lucas 3:16, Juan el Bautista se refiere al bautismo de Jesús. Yo os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Parece que este tipo de fuego del Espíritu de Dios es una emanación de su Espíritu Santo Todopoderoso que, por ejemplo, también se refleja sobre sus santos ángeles, como si hubieran sido cargados con el poder todopoderoso de su propio Dios. El apóstol Pablo tiene mucho que decir acerca del fuego, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si alguno edifica sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se manifestará, porque el día lo revelará, porque será revelado con fuego, y el fuego probará qué tipo de obra ha hecho cada uno. Si sobrevive la obra que ha edificado sobre los cimientos, recibirá una recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero solo como por fuego. Primera de Corintios 3, versículos 11 al 15. El fuego entonces se manifiesta aquí como un horno que quema cualquier sustancia corruptible o material y almacena oro, plata y piedras preciosas incorruptibles. Así que estas cosas incorruptibles son símbolos de los frutos del Espíritu de Dios o de su divina naturaleza espiritual santa. Dios revela un fuego eterno para los malvados, Satanás y sus ángeles malvados. Entonces os dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. En Segunda de Reyes 1, versículos 9 al 12 se revela el fuego de Dios que desciende del cielo. Entonces el rey le envió un capitán de 50 hombres con sus 50. Subió a Elías, que estaba sentado en la cima de una colina, y le dijo: oh, hombre de Dios. El rey dice: desciende. Pero Elías respondió al capitán de 50: si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces fuego descendió del cielo y los consumió a él y a sus 50. De nuevo el rey le envió otro capitán de 50 hombres con sus 50, y él subió y le dijo: oh, hombre de Dios, esta es la orden del rey, desciende pronto. Pero Elías le respondió: si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. No se usa el fuego en la Biblia para simbolizar o manifestar el enojo de Dios. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego,
fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar y tenían vida murió, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella. Las estrellas son masas de fuego y símbolos de ángeles, caer del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Apocalipsis 8, versículo 8 al 9, capítulo 9, versículos 1 al 2. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con fuego, y la tierra y las obras ese día, el día de su ira, vendrán. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, cuando todos los arrogantes y todos los malhechores serán rastrojos. El día que viene los consumirá, dice el Eterno de los ejércitos. Segunda de Pedro 3, versículo 10, Malaquías 4, versículo 1. Dios era como fuego devorador contra los enemigos de Israel. Sabed pues hoy que el que pasa delante de ti como fuego devorador es el Señor tu Dios. Él los destruirá a los enemigos de Israel y los someterá ante ti. Deuteronomio 9, versículo 3. El fuego simboliza un purificador y refinador divino espiritual, o sea, nuestras pruebas. El profeta Malaquías revela una profecía muy interesante para nosotros y para este tiempo del fin. Como antes de que el Mesías viniera súbitamente a su templo, Dios enviaría un mensajero para preparar el camino, al tiempo que él mismo se convertiría en fuego purificador. Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores, se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata, hasta que presente las ofrendas justas al Señor. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor como en los días pasados y como en los años pasados. Malaquías 3, versículo 3 al 4. Este fuego significa entonces la forma en que Dios mismo obra por su Espíritu Santo sobre sus elegidos, como fuego purificador sobre el pueblo. Como fuego purificador sobre su pueblo, significa su corrección y castigo. ¿No simboliza el fuego para nosotros hoy las duras pruebas que tenemos que soportar para recordar y volvernos a agradar a Dios? En otro lugar de la Biblia, Dios le pide a su tibia iglesia de la Odisea que compre oro refinado por fuego. Entonces parece que el fuego es inherente a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, el fuego en las manos de Dios debe rendir finalmente frutos del Espíritu de Dios, aunque a veces puede volverse muy destructivo desde nuestra perspectiva humana imperfecta. Porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso te aconsejo que me compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Apocalipsis 3, versículos 16 y 18. Según las escrituras citadas anteriormente, relacionadas con el fuego, como símbolo de la presencia espiritual, el poder, la ira, la justicia, la sabiduría, el amor y la misericordia de Dios, ¿hubo algún otro simbolismo relacionado con el fuego por el cual Dios manifestó algún otro atributo de sí mismo? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar, y de repente vino del cielo un sonido como el de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas y descansando sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les dio a declarar. Hechos 2, versículos 1 al 4. Aprendimos del señor Herbert Armstrong que este evento único fue el comienzo de la Iglesia de Dios, las primicias del reino de Dios, ahora en un estado de hijos engendrados de Dios por el Espíritu Santo de Dios, la Iglesia en embrión y el plan del increíble potencial humano en acción. Podría decir que la Iglesia de Dios comenzó con el fuego del cielo, así que el fuego es definitivamente crucial para que lo comprendamos.
Ahora hemos visto la forma en que el tabernáculo y el templo eran una sombra de lo que vendría, que también incluía una habitación, el lugar santísimo, símbolo del trono de Dios. Capítulo 3. La gloria de Dios, piedras, fuego y santidad. Centrémonos ahora en unas misteriosas piedras de fuego relacionadas con el trono de Dios en el cielo, en medio de las cuales se movía Lucifer, el antiguo querubín, arcángel. Así dice el Señor Dios: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu abrigo: cornalina, topacio y jaspe, crisólito, berilo y ónix, zafiro, carbunclo y esmeralda, y labrados en oro fueron tus engastes y tus grabados. El día en que fuiste creado estaban preparados. Con un querubín guardián ungido te puse. Estabas en el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego caminabas. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Ezequiel 28, versículos 12 al 15. Sabemos que Dios está reproduciendo a través de los seres humanos, y este proceso milagroso comenzó con el segundo Adán, Jesucristo, la piedra angular, cuando seleccionó a 12 apóstoles, estableciendo la verdadera iglesia de Dios, el reino de Dios en embrión, tal como el libro de Daniel había revelado quién finalmente formaría el reino de Dios. Pero la piedra angular, que golpeó la imagen de Nabucodonosor, se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel 2, versículo 35. Entonces, esta gran montaña en lenguaje bíblico significa nación o multitud de naciones. Luego, saltando el capítulo 7, versículo 27, los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Volviendo a Ezequiel 28, versículo 14, tú, Lucifer, estabas en el santo monte de Dios. En ese momento existía el santo monte de Dios, pero el hombre aún no existía. Por lo tanto, tiene que estarse refiriendo al mundo de los espíritus angelicales. El señor Armstrong escribió en su libro Misterio de los Siglos: los ángeles son, porque fueron creados por Dios, llamados hijos de Dios. Job 1:6. Pero no fueron engendrados ni nacidos hijos de Dios. Página 60. Los ángeles eran otras especies de seres cuya naturaleza de espíritu creó Dios y cuyas características aparentes han sido muy similares a las de Dios, como hemos visto y veremos. Por ejemplo, de Ezequiel, citado anteriormente: sello de perfección, lleno de sabiduría. Toda piedra preciosa era tu revestimiento: cornalina, topacio y jaspe, crisólito, berilo y ónix, zafiro, carbunclo y esmeralda. Forjados en oro tus engastes y tus grabados. En medio de las piedras de fuego caminabas. Eras íntegro en tus caminos. ¿Qué son las piedras de fuego? En toda la Biblia, cuando se refiere a piedras, significa algo de larga duración, estable en el tiempo, fuerte, de alguna manera inmutable, confiado, poderoso, compacto, indestructible. Por supuesto, aparentemente todas esas características se refieren a cualidades del universo espiritual, sea que tenga que ver con los ángeles o con Dios, y todo lo que lo rodea. Entonces, esas cualidades significan la propia naturaleza de Dios o la propia naturaleza de los ángeles. Por lo tanto, Cristo es la roca, la piedra angular, y el nombre Pedro, su apóstol principal, cuyo nombre deriva del griego Petros, significa piedra. Por lo tanto, esos pueden ser símbolos del carácter personal eterno de Dios y o del carácter espiritual de sus santos ángeles. El fuego caracteriza también a los ejércitos angelicales de Dios. Hay muchas escrituras que relacionan el trono y la gloria de Dios con ángeles y criaturas espirituales aladas y, por supuesto,
con fuego y relámpagos. Y el tabernáculo y el templo incluían figuras de querubines como resultado de la instrucción de Dios a Moisés. Los siguientes son algunos ejemplos. Harás 2 querubín, arcángeles de oro. De trabajo martillado los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Éxodo 25, 18. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y de tela azul, púrpura y escarlata. Con querubín hábilmente trabajado los harás. Nuevamente la escritura se refiere a querubín como si se tratara de un grupo de ángeles, registrando enseguida, los harás. Éxodo 26, versículo 1. Harás un velo de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido. En obra maestra se hará con querubín. Éxodo 26, versículo 31. En el santuario interior hizo 2 querubín. Los conocemos como los arcángeles Miguel y Gabriel, de madera y de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Primera de Reyes 6:23. Él talló todas las paredes de la casa, el templo, alrededor con figuras talladas de querubín. Primera de Reyes 6:29. Cubrió las 2 puertas de madera de olivo, hechas para la entrada al santuario interior, con tallas de querubín. Primera de Reyes 6:32. Él también hizo las 10 bases de bronce, como soportes para las 10 fuentes. Tenían paneles y los paneles estaban colocados en los marcos, y en los paneles que estaban colocados en los marcos había leones, bueyes y querubín. Y en la superficie de sus soportes y en sus paneles talló querubín. Primera de Reyes 7, 27 a 28 y versículo 36. Ahora podemos inferir que querubín fue escrito de una manera singular. Donde quiera que se mencione en la Biblia, estándar revisada. Y estos seres espirituales estaban allí tanto en la tienda de reunión como en la parte exterior del tabernáculo y el templo. En una palabra, en todas las áreas del tabernáculo y los edificios del templo, las áreas de oro y de bronce. Lo que significa que los ángeles obraban sobre personas físicas de Israel que no podían entrar en las áreas santas, el lugar santo y el lugar santísimo, y con el sacerdocio arónico sagrado. ¿Qué son esos querubín en tan estrecha relación con el tabernáculo y el templo, y ahora con piedras de fuego en el cielo? Ahora vamos a los libros de Isaías, Ezequiel y Apocalipsis, a algunas escrituras interconectadas alrededor de la gloria de Dios con arcángeles, querubín, ángeles, fuego, piedras de fuego, piedras preciosas, relámpagos, resplandor, etc. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su estela llenó el templo. Por encima de él estaban el serafín, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno llamó a otro, aparentemente hay 4 serafines, según Apocalipsis 4:8. Y dije, ¡ay de mí! Porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafín, que tenía en la mano un carbón encendido que había tomado con tenazas del altar, y tocó mi boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado perdonado. Isaías 6, versículo 1 al 3 y versículos 5 al 7. Tenemos aquí una escena sobre el templo de Dios en el cielo, y estaba la figura de los serafines. Nuevamente la escritura se refiere a él en términos singulares, aunque a continuación dice, cada uno tenía 6 alas. La palabra cada uno parece confirmar que hay varios serafines, 4 según Apocalipsis 4:8. La otra revelación muy notable aquí es la relación entre un carbón encendido tomado del altar, incluido el acto de tocar los labios inmundos de Isaías, y el efecto de perdonar su pecado. El fuego, el carbón ardiendo, las piedras de fuego, parecen definitivamente símbolos o medios para limpiar, santificar y cambiar una condición pecaminosa a una santa, y sintonizados y en armonía con la naturaleza santa y todopoderosa de Dios, su Espíritu Santo. Solo Dios, a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Cristo, puede perdonar pecados. Ahora podemos ir al capítulo 1 del libro de Ezequiel.
Allí encontramos algunas criaturas aladas tan extrañas, pero similares. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mientras miraba, he aquí, un viento tormentoso vino del norte. La misma forma de Hechos 2, versículo 2, acerca de un viento impetuoso en el día de Pentecostés, y una gran nube con un resplandor a su alrededor, y fuego que brilla continuamente. Ahora tengamos en cuenta que una nube parece un símbolo intrínsecamente relacionado con los ángeles, y en medio del fuego, como si fuera bronce reluciente, y de en medio de él salió la imagen de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían forma de hombres, pero cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas, y las plantas de sus pies eran como las de un becerro, y resplandecían como bronce bruñido. Debajo de sus alas, en sus 4 lados, tenían manos humanas, y los 4 tenían sus rostros y sus alas así. Sus alas se tocaban entre sí, estaban todas directamente hacia adelante, sin girar mientras avanzaban. En cuanto a la semejanza de rostros, cada uno tenía el rostro de un hombre al frente. Los 4 tenían el rostro de un león en el lado derecho. Los 4 tenían el rostro de un buey en el lado izquierdo, y los 4 tenían el rostro de un águila atrás. Tales eran sus caras, y sus alas estaban extendidas por encima. Cada criatura tenía 2 alas, cada una de las cuales tocaba el ala de la otra, mientras que 2 cubrían sus cuerpos, y cada una siguió adelante. Donde quiera que el espíritu fuera, ellas iban sin volverse mientras iban. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos, como antorchas moviéndose de un lado a otro entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salió un rayo. Y las criaturas vivientes se lanzaron de un lado a otro como un relámpago. Ezequiel 1, versículos 1, 4 al 14. El señor Armstrong consideró la posibilidad de que las alas del ángel pudieran ser un símbolo de rango en la posición del gobierno. También nos enseñó sobre la existencia prehistórica del mundo espiritual que Dios había creado antes de que todo hubiera sido creado, la creación espiritual de los ángeles. ¿Quiénes o qué son esas 4 criaturas aladas de 4 grupos? ¿Y quiénes y qué son esos serafín? Sobre la base de las enseñanzas y consideraciones de los ángeles por parte del señor Armstrong, digamos ahora que esas criaturas fenomenales, querubín, serafín y esas 4 criaturas que se agrupan en 4, son definitivamente ángeles en diferentes rangos. Podemos probar esto si vamos a las figuras del tabernáculo y el templo, revisando los detalles de la instrucción de Dios para la construcción del tabernáculo o templo y preguntémonos, ¿por qué no hay referencia al término ángel o ángeles en la instrucción de Dios para construir el tabernáculo y el templo? Mientras que una variedad de escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento se refieren a los ángeles. Por seguro, esas criaturas deben ser una especie de equipo o conjunto o grupo de ángeles. Ahora bien, si vamos a observar el factor común de esas criaturas, tenemos que concluir que son las alas. Hemos visto 2 arcángeles con 2 alas colocados sobre la cubierta del arca del testimonio, los serafín de Isaías con 6 alas y aquellas criaturas de 4 alas y 4 caras de Ezequiel. Entonces tenemos 3 grupos de criaturas aladas, con 2 alas, con 4 alas y con 6 alas. Pasando por encima del aspecto de rango de esas criaturas, pero centrándonos en sus alas, veamos el simbolismo de algunas alas. ¿Tiene el Dios Todopoderoso Creador alas? ¿Por qué algunas escrituras se refieren a las alas de Dios? Habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé en alas de águila. Éxodo 19:4. El Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2, versículo 12. Oh Salvador, guárdame como a la niña de los ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Salmos 17, versículos 7 al 8. Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas.
Salmos 36, versículo 7. Déjame habitar en tu tienda para siempre, oh, para estar seguro bajo el refugio de tus alas. Selah. Salmos 91, versículo 4. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Y Cristo lo confirmó. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y quedaremos satisfechos. Jesús le dijo: Hace tanto tiempo que estoy contigo, y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículos 8 al 9. Así que las alas de Dios son una figura alegórica en la Biblia, pero conociendo la historia de los ángeles y su papel como llamas de fuego al servicio del gobierno de Dios, la probabilidad de que alas se refieran a ángeles es alta. Las alas entonces aparentemente son un grupo o grupos de ángeles bajo el liderazgo de un querubín que sirven al propósito de Cristo en tres frentes de acción. 1. Desarrollo de su plan maestro de salvación. 2. Para proteger y preservar el orden de Dios y todo lo que se ha cumplido del plan maestro de Dios. Y 3. Para combatir y limitar a Satanás y al ejército de sus ángeles malvados. ¿Por qué el contexto bíblico de esas criaturas aladas incluye ojos? Dios da una pista en Génesis, cuando al oriente del jardín de Edén colocó querubines y una espada encendida que se revolvía en todos los sentidos para guardar el camino al árbol de la vida, lo que indica una acción de observación o vigilancia y la función de protección también. Entonces, los ojos pueden indicar que los ángeles cumplen uno o algunos de los tres propósitos de Dios. Por tanto, las alas pueden simbolizar una especie de formación de ángeles. En Hebreos 1, versículo 7 y Salmos 104, versículo 4, Dios revela: de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos, espíritus, y a sus siervos llamas de fuego. En el misterio de los siglos, el señor Armstrong escribió: los ángeles fueron creados para ser ministros, agentes y ayudantes en la creación de Dios. Fueron creados como siervos del Dios viviente. A cada lado del trono de Dios había un superarcángel, un querubín cuyas alas se extendían cubriendo el propio trono de Dios. Esto significa que estos ángeles superiores estaban involucrados en la administración misma del gobierno de Dios sobre toda la creación de Dios. Eran asistentes, ministros, siervos, ayudando a Dios. Misterio de los siglos, página 61.